¿Qué tal, jóvenes? Pues yo soy el doctor Bolaño, soy urólogo y pues lo que vamos a revisar ahora es lo de los traumatismos. La verdad, metí, yo creo que cosas está un poco extensa la plática, pero me pueden interrumpir las preguntas que tengan y algunas cosas pues las voy a pasar así rápido, pero yo creo que va a ser más nutritivo platicarles anécdotas y cosas porque la cirugía, el traumatismo es algo que no es como en medicina interna, como en cirugía, que esta es la técnica para operar algo, no existe. O sea, en trauma, la verdad, hay que improvisar muchas cosas, pero sí existen protocolos, pero la experiencia que se adquiere básicamente es viendo y trabajando en las urgencias, ¿no? Entonces, los traumatismos genitourinarios van a incluir desde el riñón hasta el meato, ¿no? Según las guías internacionales del American Urological Association, pues vamos a revisar que las muertes en jóvenes, la causa más frecuente son los traumatismos. Y los varones de 15 a 24 años son los que ocupan ahí el primer lugar en causas de muerte. Afortunadamente, los órganos genitourinarios no están siempre involucrados, el porcentaje es bajo, y porque están protegidos los riñones, están protegidos la vejiga y todo, pero de todas maneras hay unos casos que sí ameritan una valoración importante, ¿no? Cuando hay que contemplar lo que dijo el doctor Rubén y que ha dicho el doctor Quintero, es el otro cirujano, ¿verdad? ¿Quién fue el otro cirujano? El que dio cerrados, ¿cómo se llama? Arredondo, perdón. Ellos dijeron algunas cosas que son muy importantes. Una de las más importantes es que los traumatismos no les van a llegar solos, o sea, el 80% de los pacientes que tienen lesiones van a tener lesiones múltiples. No es así que nomás el riñón o nada más esto. Entonces, y esto que se lo han puesto todos los doctores, yo lo tengo que poner otra vez del ACLS, porque no se puede atender un paciente viendo nada más una sola cosa. Tenemos que atender las cosas que son importantes porque lo primordial es la vida del paciente. Entonces, pero cuando ustedes llegan a los pacientes de urgencias, revisan su vía aérea, revisan que el paciente no esté chocado, cómo está, que no haga daño neurológico desde el momento que van a atenderla, que van a revisar la vía aérea, que no vayan a lastimar del cuello, y desde luego exponer al paciente completamente para poder revisar todas las posibles lesiones. Una cosa que es importante que todo el mundo ha mencionado es las características de la lesión. Las características de las lesiones son importantes porque van en relación a la gravedad del caso. No es lo mismo un paciente que se cae del baño a uno que lo atropellaron. A ustedes no les tocó, pero la vía rápida a Playas, antes por ahí cruzaban todos los inmigrantes y estaba lleno de gente todo ese bordo, y ahí había un accidentado por semana, politraumatizado, atropellado, con grandes lesiones, que llegaban siempre a la Cruz Roja, y eso, uno cada semana llegaba, pero increíble. Lamentablemente no tengo hay pacientes que llevan con exposición de vísceras, fracturas de la pelvis, la vejiga de fuera, atropellados con carros pues, de alta velocidad, y eso era cada semana. Después, en esta ciudad, pues también aumentó la violencia y empezamos a tener lesiones por arma de fuego, pero como dijo el doctor Rubén, pues lesiones de proyectiles de alta velocidad. No es lo mismo un balazo por 22 que un cuerno de chivo. El daño que produce no solamente es el hoyito, sino la expansión y las lesiones de los órganos son múltiples. Entonces hay que analizar todo esto. Ahora, si tienes un paciente con una herida por arma blanca o balazo, hay que revisar siempre el orificio de entrada y de salida o el sitio de la lesión, ¿no? Nosotros sabemos cuando un paciente es cuchillado, generalmente somos diestros, pues si le meten un cuchillo, pues sabemos más o menos la trayectoria. Entonces hay que pensar cuando llega el paciente y tiene una herida, dependiendo de dónde tiene la herida, qué estructuras son las que pueden estar mayormente lesionadas. Y como repito otra vez, la exposición de los pacientes. A veces llegamos, atendemos lo que nos platica el paciente, pero no lo revisamos. Entonces hay que exponer todo para ver qué es lo que tiene. El paciente puede llegar caminando y aparentemente no tener nada, pero puede traer un golpe muy fuerte, y aunque el paciente esté estable, pues ya
la región anatómica de la que estamos hablando, tenemos que pensar en las posibles lesiones que tiene ese paciente. Ahora, les decía al principio que las lesiones genitourinarias afortunadamente están disque protegidas, y están protegidas pues el riñón por las últimas costillas, y la vejiga y la próstata, todo eso por los huesos de la pelvis. Pero ¿qué pasa si ustedes llegan a un paciente de urgencias y lo primero que lo van a revisar al paciente hemodinámicamente, le sacan una placa simple de abdomen, una tela de tórax y ven que tiene fractura de las costillas flotantes? Un paciente con lesiones de las costillas sugiere que él probablemente tenga una lesión renal. Si el grupo fue muy fuerte, como ese paciente que vimos, si tiene lesión de la ruptura de las costillas, que pueda tener lesión renal. Desde una placa simple nos podemos dar idea del mecanismo de lesión que puede haber. Inclusive una apófisis transversa me tocó ver, estaba desprendida de un paciente que giró cuando lo atropellaron y dio vueltas, y el riñón pues obviamente estaba muy lesionado, ¿no? Los 3 parámetros importantes que vamos a tener al explorar un paciente es ver si tiene crepitación de algún hueso o si tiene la pelvis dislocada. Eso sugiere que hay una lesión probablemente en la vía urinaria. ¿Por qué? Porque cuando el paciente lo atropellan y la pelvis se enchueca, actúa como una guillotina en lo que son los orificios de salida, todo se destabiliza, pues. Entonces, ese paciente es lo que puede tener lesiones. Otras lesiones importantes son las lesiones por desaceleración. Aunque tenga el cinturón de seguridad, el paciente si choca, eso es inclusive más frecuente en los niños. El pedículo vascular puede moverse de tal forma que hay una ruptura de los vasos, y no necesariamente del vaso completo, sino la íntima se desgarra como si fuera un calcetín que está por adentro, se desgarra la íntima del vaso y actúa como un trombo, y eso va a causar un daño renal importante. Y a diferencia de lo que estamos acostumbrados pensando que la hematuria es el dato más importante, en esos pacientes ni siquiera hematuria va a haber, ¿no? Entonces, es muy importante cuando llega un paciente, todo lo que vimos de la anamnesis del ACLS, pero tenemos que catalogar al paciente en su grado de lesión para poder determinar cuál va a ser el planteamiento a seguir y quiénes son los especialistas que están involucrados con ese paciente que lo tienen que atender. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Bueno, los estudios diagnósticos ya lo explicó varias veces el doctor Rubén y el doctor Arredondo. Se hace un FAS, un ultrasonido rápido, generalmente hay en urgencias, en algunos hospitales, y ahí hacen el ultrasonido rápido o lo pasan a tomar unas placas simples, o si el paciente está en condiciones, pues lo ideal es hacerle una tomografía. Y todo esto está basado en la exploración que tenga el paciente donde tenga el dolor, ¿no? Donde tenga las lesiones, si tiene fracturas o químicos del costado. Es el área que vamos a revisar, ¿no? Ahora, en todo paciente que tenga sospecha de lesión renal por alguna razón, hay que hacer una tomografía y con medio de contraste si el paciente hemodinámicamente lo permite. Ahora, ¿se acuerdan que les comenté que era importante el grado de la lesión para establecer la cinética del accidente? Pero hay algunos casos, por ejemplo, en los niños cuando los llevan a urgencias y tienen hematuria, esos niños sí conviene hacerles por lo menos un ultrasonido y un estudio, aunque no tengan una hematuria importante. Las razones de los niños que no se requiere tanta hematuria es porque los niños a veces, en un caso, el niño lo llevaban al día siguiente que se había caído de la bicicleta y se pegó nomás en la banqueta, el niño se fue a dormir y todo, pero resulta que ese niño tenía una estenosis de la unión heteropiélicas, tenían una malformación congénita que hace que el riñón sea más vulnerable, pues. Entonces se rompen mucho más fáciles. Entonces los niños hay que tener especial precaución con la intensidad a veces del golpe, que no necesariamente va en la gravedad de la hematuria. Igual cuando hay una avulsión de los vasos, pues el paciente no va a tener hematuria, pero es grave. Entonces, habíamos revisado que vamos a la ecografía. Cuando no hay tomografía, pues el otro estudio que tenemos es una urografía excretora, con medio de contraste. Ya poco se utiliza la urografía excretora, pero vamos a suponer que llega un paciente con un balazo en el abdomen y pues le hablan al doctor Rubén y el doctor Rubén dice: ¿para qué quieres tomografía si ese paciente tiene un balazo? Es quirúrgico, es una herida penetrante. Él lo dijo en la clase pasada. Ok, se lo lleva a quirófano el paciente porque es quirúrgico, ¿para qué pierden tiempo? Y estando ahí se encuentra que hay un hematoma a nivel de la topografía renal y todo. Entonces, ¿ahí qué va a hacer? Tiene dos opciones: o explorarlo o tomar un estudio contrastado. El problema de explorarlo es que lo puede agarrar desprevenido una lesión o algo, o a lo mejor no requería ni explorarlo.
Entonces ahí es donde entra el estudio contrastado. Se le puede pedir que, si el anestesiólogo lo permite y el paciente es estable, se le puede pedir que le pase un bolo de medio de contraste y que le tomen 1 o 2 placas más o menos a los 10, 15 minutos, que es la fase de eliminación, y eso le va a dar una oportunidad de poder evaluar al paciente. Y regresando al asunto ese, en las indicaciones de las guías, bueno, existen recomendaciones A, B, C, D, pero hay recomendaciones que dicen que todo paciente con herida penetrante o contusa cerrada se le debería hacer una tomografía. Entonces, independientemente de que vaya a entrar a quirófano, porque la indicación de quirófano no va a cambiar si es una herida penetrante. En el caso de que cirugía general diga, porque de urología vamos a ver que existen excepciones a las reglas, ¿no? También me tocó un caso, bueno, que lo comentaron en Mexicali, estaban operando los cirujanos, un traumatismo, y un paciente politraumatizaron, encontraron el riñón pues dañado, pidieron interconsulta a urología, el urólogo llegó y dijo, ay, estos pendejos. O sea, sí llegó así porque eso fue la queja, pues eso supo, porque... Y llegó y pues ya, a ver, pinza, corta, quita el riñón y ya, vámonos, ya, no sé, vamos. Y el paciente nomás tenía ese riñón. Entonces, o sea, esos casos son los que suenan, pues, porque cuando uno llega a lo salva, pues nadie sabe, nunca se volvió a saber del caso, ¿no? Pero cuando cometemos errores, son casos sonados, ¿no? Entonces, y sonado, pues, porque el doctor llegó así muy prepotentón y pues resulta que el otro lado no había riñón. Entonces hay que tratar de salvar los riñones, la funcionalidad lo más se pueda, sin comprometer la vida del paciente, ¿verdad? Si el paciente se está desangrando, tiene otras lesiones más graves, no te vas a poner ahí a reparar el riñón con el tiempo que te tarde, esperando que te traigan Gelfan, que te traigan un hemostático para... Entonces, pues, si la vida está en peligro, pues no se puede hacer nada ahí, ¿no? La angiografía juega un papel importante. ¿Qué papel juega la angiografía? Bueno, un paciente que decide primero manejo conservador y de repente está hospitalizado y el paciente empieza a bajar la hemoglobina, sigue sangrando. Tienes la opción, si tienes un buen radiólogo, de hacerle una angiografía. Igual que en el cateterismo cardíaco, se mete el catéter a las arterias lobulares y ahí se puede hacer una embolización de una arteria selectiva. Y lo hacemos porque lo hacemos en tumores renales muy grandes, se emboliza antes de operar al paciente porque tiene muchos vasos, y también lo podrían hacer en el trauma. Entonces, no tanto en el paciente agudo, pero en el paciente que se decidió manejo conservador, después se podría meter a un tratamiento, entre comillas, que es un estudio diagnóstico y aparte tratamiento. Entonces, para poder decir qué vamos a hacer con el paciente, tenemos que etapificarlo. Básicamente son 5 etapas. Ahora la clasificación es de la Asociación de Trauma. Antes estaba dada por un tipo Secarelli, uno que la escribió, luego otro Carton le modificó cosas. El caso es que ahora es así la cosa, ¿no? Y básicamente esto sirve porque las lesiones del grado 1 y 2 se supone que el tratamiento es conservador. Y las lesiones 4 y 5 antes decían que eran quirúrgicas. Y en términos generales se maneja un poco así las cosas. Y las del medio va a depender de cómo está el paciente. Para no leer diapositivas, porque no me gusta leer las diapositivas, ustedes las pueden leer después con calma. Estas son las lesiones. El grado 1 es un hematoma subcapsular, el grado 2 es un hematoma subcapsular con laceración de 1 centímetro en la corteza. Y estos pacientes se pueden manejar con manejo conservador, siempre y cuando las condiciones del paciente lo permitan, pero el manejo conservador no significa que se va de su casa. Se tiene que hospitalizar y se tiene que estar monitorizando con hematocritos diarios del paciente y ultrasonidos cada 2 días, a ver si no aumenta el hematoma y eso. Hay ahora en las guías cosas que dicen que si aumenta más de 4 centímetros el hematoma lo tienes que explorar y cosas, pero eso es muy relativo, ¿no? Todavía no está así, son recomendaciones, a veces C. Y eso. El grado 3 es cuando la laceración ya llega al sistema colector o a la médula. Y el 4 y 5, cuando llega todo el sistema colector, puede haber lesiones de los vasos. El 5, cuando el riñón está todo roto, que esto pues totalmente es quirúrgico, ¿no? Siempre que hay lesión de los vasos, siempre va a ser quirúrgico el paciente. ¿Ok? Y estas, me ha tocado manejar conservadoramente lesiones grado 4. ¿Por qué? Porque pues, son pacientes que a veces les dieron un cuchillazo y pues tienen una sola herida que sí llegó al sistema colector, hay fuga de orina y todo, pero si lo manejas conservadoramente, una Cruz Roja sí lo manejé y el paciente le fue bien. Se maneja con reposo absoluto, 7 días en la cama sin levantarse y sella y cierra.
¿Por qué? Hay un papel importante que juega la gerota en todo esto y ahorita lo vamos a ver en las tomografías, ¿no? Conclusión, todo paciente que llegue politraumatizado con sospecha de lesión renal o hematuria macroscópica, hay que hacerle tomografía a todos. A menos que el paciente esté chocado y tiene que irse a quirófano porque se va a morir, pues es rápido, ¿no? Pero si no, hay que hacerles a todos. Si decidieron no hacerle tomografía por alguna razón, se fue a quirófano, pero hay un hematoma que el cirujano encuentra medial, porque medial están los vasos, que son los hematomas peligrosos, se tiene que explorar o hacerle una lesión, o hacerle un estudio contrastado como les había comentado, ¿no? Y también porque en la parte medial están las estructuras de la salida de la orina, de la pelvis renal, y si está avulsionado o está roto, también me tocó un caso que me habló el cirujano, pues que se metió a operarlo, y pues tenía lesiones, el paciente estable en la tripa y todo, pero afortunadamente exploró que era un cirujano de los de la Cruz Roja, para un hospital privado, y pues tenía lesionado el tercio superior del uréter, ¿no? Entonces, y ahorita que veamos las lesiones del uréter, les voy a explicar lo que hicimos con ese paciente, que no encontré las fotos ahorita, pero se los voy a platicar. Y lo que dice ahí, pues ausencia de contraste en el parénquima renal, pues habla de una lesión grave, de una lesión vascular, ¿no? Y que muchas veces no hay ni siquiera hematuria, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo, Ok, vamos bien. Y estas son algunas de las imágenes que les quiero comentar. Por ejemplo, este es un paciente con una arteriografía, que no es el estudio que se hace primero se hace esto, pero si resulta que no tiene hematoma o tiene un hematoma ahí pequeño y no está tan grande, pues, o no se ve nada de contraste, pues hay que hacer una arteriografía a ver qué es lo que está pasando, y está avulsionado, tiene una trombosis de la arteria, ¿no? Este es un paciente también politraumatizado. Podemos ver cómo la gerota contiene la mayor cantidad del hematoma, y eso nos da tiempo para que el paciente a veces no se choque tan rápido, pero hay vascularidad en el riñón todavía, quiere decir que todavía hay algo de irrigación, y el hematoma ahí muy grande. Esto que están ustedes viendo, y esto también es muy importante señalar que las placas tardías a veces son las que nos dan el diagnóstico. Si hacen una tomografía o lo que se llamaba antes un KUB, que era Kidney Ureter and Bladder, que es una placa simple con contraste así rápida, a veces no podemos hacer un diagnóstico. Sí podemos ver algunas cosas rápidas, pero a veces no alcanzamos a ver dónde está la fuga. Por ejemplo, aquí si ustedes observan en esta tomografía, vemos la fuga de contraste, que el riñón está roto. Este es el hematoma grande. Y dicen, ¿y el otro riñón qué onda? O sea, no capta contraste. Lo que pasa es que ya eliminó. Esta es una tomografía tardía, pues. No es aguda. Entonces también para poderla interpretar tenemos que saber a qué hora se tomó la tomografía, cuánto tiempo le dieron y todo, para ver de qué estamos hablando, ¿no? Si hubiéramos tomado unas placas iniciales, probablemente este riñón tendría retardo en la captación por el hematoma y la compresión de los vasos, y no se vería nada al principio. Entonces hay que saber eso, que es importante. Se ve que está roto y que aquí hay fuga, y si le sacamos una más tarde se va a ver una manchota blanca aquí en el coágulo, pues, porque es el contraste que está regado. Entonces, para interpretarlo sí tenemos que saber cuánto tiempo después se hizo el estudio, ¿no? ¿A quiénes vamos a operar? Pues a todos los pacientes que lleguen inestables, que tengan sangrado, pues. ¿Y por dónde los vamos a operar? Normalmente los urólogos operamos por un costado, hacemos una lumbotomía. Aquí jamás se usa esa incisión. Siempre se usa por la parotomía, por la línea media. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, lo que comentamos, más del 80 hasta el 94% de los pacientes con lesiones renales graves tienen lesiones múltiples en otros órganos, en el vaso, en el hígado. Entonces se tienen que explorar por acá. Segundo, tener un acceso rápido a los vasos. Si nosotros entramos por este lado, se nos empieza a desangrar el paciente. Cuando llegamos al ilio, cuando los que han entrado en una nefrectomía saben cómo es eso, que es lo último que llega a uno, pues se nos va a desangrar el paciente. Entonces, por la línea media, llegamos rápidamente al ilio, tenemos nuestro ilio referido, y entonces ya podemos explorar el riñón para ver de qué estamos hablando. Las lesiones de grado 5, cuando hay un hematoma pulsátil, una expansión, y cuando hay ruptura de la unión de piel ureteral, que pues hay mucha fuga de orina, y eso se tiene que arreglar, porque no puedes dejar ahí fugando, ¿no? Indicaciones relativas.
Estas indicaciones relativas están de acuerdo. Unas, por ejemplo, cuando hay lesión colónica y pancreática o intestinal, pues hay que operar al paciente porque se va a contaminar todo y eso se tiene que operar. Pero cuando decides manejo conservador y lo estás vigilando al paciente y al principio no te da datos de irritación peritoneal, me pasó con un paciente en la Cruz Roja que lamentablemente no le fue bien. Lo revisó cirugía, dijo, no, no tiene datos de irritación peritoneal, pero tiene hematuria, que lo vea Uru. Pues yo le encargué, en ese entonces no había radiólogos, no había, los médicos éramos voluntarios y había médicos pasantes y pues hazle un cistograma. Y era un paciente que lo habían pateado saliendo de un bar ahí en la zona norte y le dieron una patada en el abdomen y se quejaba de un poco de dolor aquí, pero no tenía datos de irritación peritoneal. Ese paciente le hacen el cistograma y pues se ve bien, el cistograma no se veía fuga ni nada. Lo que les quiero decir es que toda la evaluación de los pacientes, inclusive en trauma, si deciden un manejo conservador, tiene que quedarse en vigilancia porque las cosas pueden cambiar. Entonces, el paciente se quedó en vigilancia, después empezó con datos de irritación peritoneal, lo operamos, tenía una ruptura extraperitoneal de vejiga, se le cerró, pero el paciente se empezó a complicar con sirpa y un montón de cosas. Pobre paciente. Ahí yo aprendí muchas cosas. Para empezar, los histogramas, hay una técnica para hacerlos. Y si no la hacen bien, nos pueden engañar y pensar que el paciente... me estoy saliendo un poco del tema, pero les quiero decir esto porque no es el paciente solamente de un especialista, lo tiene que seguir viendo, inclusive el cirujano debería seguir viendo a ese paciente, a ver si no presenta irritación peritoneal después o qué, o sea, el paciente está hemodinámicamente estable, pues. Pero ahorita cuando pasemos a las lesiones de la pelvis les voy a explicar ahí todo lo que pasó. Bueno, ya les había comentado de que tiene que ser por una laparotomía y la razón es esta. La mayoría de los pacientes tienen lesiones múltiples, ¿no? En caso y por lo que decía de los vasos, y ahorita vamos a ver cómo es que eso se hace para poder disecar el riñón y poderlo revisar. Entra el cirujano, generalmente entra el cirujano general primero, y los cirujanos, por ejemplo, del General o de la Cruz Roja, y esos, pues tienen mucha experiencia porque les llegan muchos de esos pacientes. Y lo que tienen que hacer es ir directamente sobre la aorta, donde la tocan, abrir el retroperitoneo, ahí mediales a la arteria mesentérica inferior, y ahí nos vamos a encontrar los vasos renales, pensando en una lesión, por ejemplo, del riñón izquierdo. Referir los vasos y entonces ya levantar el retroperitoneo para explorar el riñón. Si yo me pongo a explorar el riñón antes y lo empiezo a destapar, le quito lo que está deteniendo la gerota y empieza a sangrar cantidad y ya no puedo parar a veces sangrar, el paciente se me puede morir. Entonces primero hay que llegar rápidamente a los vasos. ¿Cómo llegar? Incisión arriba de la aorta y ahí donde está el trace, abrirle entre los dos, ahí vamos a encontrar los vasos renales. Y eso lo aprendí yo de los cirujanos generales de la Cruz Roja. Ellos me hablaban para pedirme interconsultas, pues yo la verdad aprendí más de ellos que ellos de mí. Cuando me pedían interconsultas, pues me enseñaron a hacer todo eso y luego me decían, ya tenían todo separado, me decían, ¿qué hacemos con este riñón? ¿Se puede reparar? No, pues ya a todo dar, ya el paciente estable, ya pasaron el estrés, llega, no, pues sí, cómo no, ahorita lo arreglamos a todo dar, ¿no? Sí, para mí era muy cómodo y ellos me estaban interconsultando sin saber que yo era el que estaba aprendiendo cantidad con ellos, porque la primera vez que me hablaron, me acuerdo que tenía un año de haber llegado y oiga doctor, pues llegó un paciente con un traumatismo y que no sé qué, le digo, no, sabes que yo vengo del siglo XXI, hay pura cirugía de tercer nivel, nunca vimos traumatismo, no sé nada de eso. Pues has de saber más que los cirujanos y que nadie, pues o sea, no tenemos otro, éramos puros médicos voluntarios. Pues ahí voy todo asustado y cuando llegué, los cirujanos ya me tenían separado todo, ya nomás para que yo les dijera que no, pues aquí ya lo reparé a todo dar y así empecé a ir y a agarrar un montón de experiencia en la cirugía de trauma con la que tuve 11 años ahí en la Cruz Roja. Antes que estuviera el doctor Rueda y aprendí mucho de los cirujanos generales que pues son los que le toca todo esto y que en realidad son los que nos enseñan los urólogos. O con los que entramos, pues, y empezamos a aprender y ahora ya lo sé hacer, pero pues, no sabe hacer nada de eso yo. Nunca había entrado a trauma, en especialidad, en un hospital de tercer nivel no vemos eso, pues. Ok, existen los tratamientos no quirúrgicos. Los tratamientos no quirúrgicos, ya habíamos quedado que en traumatismo grado 2, pero hoy en día, a diferencia de
de cirugía general que son a paciente con abdomen, herida penetrante, es quirúrgico, aquí a veces no. ¿Por qué? Porque tenemos la ventaja que estamos hablando de un retroperitoneo, que solamente está el riñón, o sea, hay orina y sangre, pero no hay contaminación de otro tipo, y a lo mejor se puede contener una herida, por ejemplo, de un cuchillo, que es como si hubiera abierto yo el riñón para sacar una piedra, en realidad es la misma cosa, lo tengo que abrir, claro que le pongo unos puntos, pero aquí si el paciente no se mueve, eso se puede sellar y se para el sangrado si no está comprometida una arteria grande. Entonces podemos manejarlos conservadoramente, siempre y cuando el paciente esté en un hospital, lo estemos vigilando y le estemos haciendo estudios de gabinete diariamente a veces a los pacientes. Entonces, a toda regla existe una excepción. Entonces, se pueden manejar pacientes con traumatismos grado 4 o 5, si los manejamos en el hospital, con vigilancia, con exámenes de laboratorio y ultrasonidos, si el paciente está hemodinámicamente, está en reposo absoluto, no se levanta ni al baño. ¿Ok? Tiene que orinar ahí en un como o en un pato o con la sonda. Ahora, ¿cómo podemos reparar riñones? Pues sí, si tenemos la ventaja de que tenemos localizado el isthmo y tenemos una lesión pequeña o polar, pues a veces la suturamos siempre con material absorbible y utilizamos gelfuam o sustancias coagulantes que nos pueden ayudar a cerrar el sistema colector. Si está abierto el sistema colector, primero tenemos que cerrar el sistema colector con sutura absorbible y luego el parénquima con sutura también absorbible y apoyarnos con sustancias que puedan ayudarnos a la coagulación y de todo manejar el paciente bien drenado y en reposo absoluto, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas lesiones, mientras no están comprometidas una arteria grande, hay que recordar lo que dijo el doctor Rubén, que si tienes un balazo, pues tienes que debridar un poquito el tejido y a veces hacemos un corte más nítido con el bisturí o con el cauterio y dejamos los bordes mejor, debridamos, revisamos que no hay una arteria o algo ahí sangrante, si no se liga, y a cerrar el riñón y preservamos nefronas. Y eso es muy importante hoy en día, porque siempre y cuando le podemos preservar nefronas a un paciente de viejo, nos lo van a agradecer si son diabéticos, hipertensos, y ya no quitamos riñones tan fácil, si las condiciones del paciente lo permiten, ¿no? Y como les decía, pues aquí vemos, por ejemplo, un dibujito, se corta, está el sistema colector, cerramos primero el sistema colector y luego, antes que no había gelfuam y esas cosas, lo que utilizábamos era epiplón. Sellábamos con epiplón y a veces la jerota cuando la abríamos, pues la cuidábamos, la echábamos para el lado, pero no quitábamos ni la cortábamos, la dejábamos ahí para después para dejar parches, porque queda el riñón muy descapsulado, ¿no? Ok, vamos a pasar a las lesiones ureterales. Las lesiones ureterales son extremadamente raras. Bueno, eran extremadamente raras. Si pensamos en trauma, en balazos, ese es la clásica violación que piensa uno que es en un callejón oscuro y todo eso, y que en la realidad la mayoría de las violaciones son pacientes conocidos, familiares y todo eso. Y aquí lo que pasa con las lesiones del uréter es que tampoco son balazos ni cuchillos. Somos los médicos los que tenemos la incidencia más alta de lesiones ureterales. Y nos la llevamos entre los urólogos y los ginecólogos. Entonces, pero bueno, menos de 1% pueden llegar a ser, también me ha tocado, como muchachos sé que les digo, de la lesión ureteral. Ese muchacho lo que tuvimos que hacer cuando me habló el cirujano fue cerrarla en ese momento, cerré la pelvis, y porque era una bala, entonces había un área de quemadura ahí y pues no está el tejido muy viable. Entonces si tú haces una anastomosis de primera intención con heridas de arma de fuego, a veces ese tejido se va a desvitalizar después, se quema, pues ya lo explicó el doctor. Depende del calibre de la bala, entonces no es lo mismo un cuchillo que una bala, entonces es mejor a veces cerrar la pelvis. Le tuve que hacer una nefrostomía para que el paciente urinara, salvar ese riñón, y a los 3 meses entramos, después de hacer una pielografía ascendente para ver cuánto había de uréter y una pielo descendente por la nefrostomía, y le hice la unión y quedó muy bien. Me acuerdo que el papá del muchacho vivía en la Pancho Villa, era aguador el señor. Y me acuerdo, no se me olvida porque nos pagó con puros billetes de a uno, pero así casi una caja de zapatos de puros de a uno. Juntándolo, pues se tardó meses pues porque nos fue pagando como pudo, ¿no? El señor, pero pues bueno, le salvamos el riñón a ese muchacho y salió bien. ¿Cómo lo vamos a sospechar el paciente? Si el paciente, como les digo, si ya se metió el cirujano, ¿no? y no se puede hacer nada porque ya no tenemos contraste, se puede pasarle contraste y ver si hay fuga. Pues las imágenes se van a ver así como esta, no se ve todo muy claro, o sea,
Es una placa transoperatoria, pues es difícil, pero sí logras observar que el contraste se está fugando y acuérdense que la gerota cubre el riñón y empieza a cubrir los uréteros, entonces se hace ancho todo. Y depende de la placa. Si lo hubiéramos agarrado, si agarras una placa más nueva, con menos tardía, pues se va a poder mejor derivar el sistema colector y ya en esta, pero no puede estar tome y tome placas, pues tomas una o dos y lo que te interesa es ver si hay fuga, no hay fuga y cómo está, ¿no? El problema es que la mayoría de esas lesiones son inadvertidas. El cirujano entra para el sangrado, corrige las tripas y ve que hay un hematoma retroperitoneal que no es punzante, que no evoluciona y ahí lo deja. Entonces, todos se va a su casa y después vamos a ver qué pasa, ¿no? Como les digo, cuando hay una lesión del uréter, la mayoría de las veces hay lesión de los intestinos y entra cirugía, las repara, se tarda ahí buen rato porque pues, son varias de entradas, salidas y se tarda, ve que no aumentan las cosas y pues ya se salen, ¿no? Pero siempre que le sea posible al cirujano y lo puede hacer, hay que tomar una placa, aunque sea un único disparo, para detectar ese tipo de lesiones, sobre todo cuando la entrada o la salida de la bala corresponda a uno de los sitios de topografía donde puede estar el uréter. Y yo ahora lo que hago es que siempre exploro, cuando hay una lesión, a ver dónde entró la bala, entonces exploro todo, o sea, cuál es el camino, entrada, salida, pienso que puede haber, me meto ahí, reviso el retroperitoneo, me pasó en la Cruz Roja que una vez me dio risa porque no tenía tanta experiencia, entonces empecé a explorar todo, me fui siguiendo la lesión y de repente dije, ay, ¿qué esto que está bien duro? No, está duro, ¿qué es? Y era el otro lado de la mesa del paciente, o sea, ya lo atravesé pues revisándolo y de repente dije, ¿qué es esto aquí? Y pues sí, ya, por estar siguiendo pero eso es lo que hay que hacer para que no se te pasen las lesiones, ¿no? Pero en tu onda no estás pensando que es una herida que atravesó al paciente, sí, después sí, pero tú por estar explorando de repente, ¿qué es esto? ¿Qué es esto duro? ¿Qué tiene aquí? Y no, pues era la mesa. Ya estaba del otro lado, ¿no? Sí, sí. O sea, no, el campo que está atrás del paciente, así como blanco. Dije, ay, güey. Entonces, pero bueno, esta imagen se ve muy fácil, pero en realidad lo importante que quiero decirles, pues no hay ginecólogos aquí, ¿verdad? Y se fue. Bueno, lo que pasa con los ginecólogos es que en la técnica de la esterectomía ustedes han entrado y tienen una frasecita que usan los ginecólogos, pégate a la matriz y serás feliz. Entonces yo decía, bueno, pues estos vatos, ¿por qué y ponen las pinzas de gine y le ligan ahí y no se ve ni lo que ligan, ¿no? Digo, ¿por qué no disecan la arteria uterina? O sea, como nosotros el riñón disecamos, aquí está la arteria, aquí la tengo, aquí ligo. Entonces, una vez que me hablaron, pues dije, ¿por qué no disecan? Y pues, ¿podemos agarrarla? No, pues, me dijeron que sí, pero después ya me puse a estudiar la situación y hay una explicación por la cual no hacen eso. Lo que pasa es que la arteria uterina se divide antes de llegar al útero y se va hacia abajo la arteria vaginal. Entonces ellos lo que hacen, aquí se ve todo muy separado, es un dibujo bonito, pero todo va muy pegado. Entonces ponen unas pinzas aquí y no ven nada, ponen unas gínicas aquí y le ligan así al bulto y ya ligan esto. Y la idea de no separar la arteria aquí uterina es por esta arteria, porque si ligan aquí, van a ligar también la vaginal y se atrofia la vagina, ¿no? Entonces les deja secuelas de resequedad y problemas a las mujeres. Entonces por eso es que se pegan a la matriz para agarrarlas aquí y no agarrar la uterina porque si no dejan desvascularizada la vagina. Pero yo una vez dije, pues yo puedo secar aquí y creo que hasta la ligué una vez que me hablaron porque sí, me hablaron porque pensaron que se habían llevado el uréter y ya lo disequé todo el uréter, dije, no está, pero aquí pasa la uterina, ¿por qué no la agarras aquí? Ah, pues sí, pues ya la agarré. Yo les enseñé, aquí se liga ya. Bueno, pero ni ginecólogo me dijo y yo dije, ¿por qué no lo hacen? Pues a ver, una razón y pues sí había esa razón. Entonces, entonces ellos se pegan a sus estructuras y lo demás no quieren saber. Y bueno, existen otras razones por las cuales hay lesiones en el uréter. Esta también me tocó, ahorita les voy a enseñar un caso que estaban operando por laparoscopía, una colectomía, y se llevaron el uréter de este lado. Y eso estaba empezando la pandemia, me acuerdo que casi no había gente en los hospitales, todo el mundo estaba en la casa, y pues ahí voy, y yo llegué con máscara, con
el quirófano enmascarado. Todavía no sabíamos cómo estaba la cosa, ¿no? Y pues entré a operar con una máscara. Y y bueno, entré y ya, pues el cirujano estaba asustado, pues sí, porque aparte no era una lesión, se habían llevado como 4 centímetros del uréter, pues, en la colectomía por la paroscopía. Entonces les digo, porque todo esto pasa, también me tocó otra lesión de una interna. Entonces el ginecólogo operaba la interna, médico interno, porque le pensó que era un quiste de ovario, pues, y era una tosis renal con dilatación de la pelvis. Y según estaba quitando el quiste, le quitó toda la pelvis. Y pobre doctora, pues ahí lo que hice fue meterme, cerrar lo que pude, contenía pelvis, le puse una nefrostomía. Y pues así estuvo, fue a México, vino, vio un montón de opiniones y finalmente decidió que le hicieran nefrectomía. Le dije, pues es que no tienes, o sea, está complicado porque no había dónde agarrar ahí, ¿no? Y bueno, triste, ¿no? Los médicos nos pasan un montón de cosas. Bueno, voy a seguirle. Aquí estamos nosotros, los urólogos. Los urólogos, pues también lesionamos el uréter. Ya me pasó una vez con una piedra que se me atoró así endoscópicamente la canastilla. Ya no podía abrir ni cerrar la canastilla y me aferré a jalarla. Y que lo rompo, tuve que abrir al paciente y todo. Es muy triste ese caso, no me vuelve a pasar. Ya he abierto 2 pacientes que se atora la canastilla y pues el paciente se opera porque quiere que no lo abras, quieres que le hagas algo endoscópico. Entonces tú como que te aferras, pues, y no lo quieres abrir. Y pues ya una vez lesioné un uréter, no, ya no me vuelve a pasar. Ahora pues no, ¿qué? Pues tuve que abrir y sacar y ese es el problema también de estar usando cosas muy esterilizadas. Entonces, no debe pasar eso, pero pasa. Pues, y aparte, pues, hay pacientes que están radiados, que tienen características en el abdomen diferentes, que hacen que la cirugía se haga un poquito más difícil, ¿no? Bueno, eso es lo que les decía, este es el diagnóstico tardío de un paciente que le operaron. Y resulta que el drenaje empezó a dar un líquido amarillo, pues es orina, y entonces es lo más común que se haga un diagnóstico tardío. Entonces, hacen un refresco y pues ya ves que hay fuga ahí, y pues está roto el uréter de tensión. Entonces, y normalmente los estudios se hacen ya paciente hospitalizado porque ven que el penro se empieza a dar. Una de las cosas que se pueden hacer para determinar, porque a veces el cirujano te dice, pues, ¿cómo sabemos si es orina o es líquido peritoneal? Se parece mucho. Y los urólogos, más que lo leemos y vemos, a veces tenemos duda que sea orina, entonces se le pide creatinina en el líquido ese. En el peritoneo no debe haber creatinina, y en la orina sí hay. Entonces, si detectan que hay creatinina, entonces es orina. Porque a veces está la negación de la enfermedad por parte del cirujano, decir, no creo, pues no, yo no le hice nada ahí, ni nada, es líquido peritoneal. Entonces hay que hacer esa pruebita, ¿no? El tratamiento, pues generalmente hay que tener suturas, hay que tener un catéter a la mano. Es otra de las cosas que ahora llegas a un hospital y pues como aquí andamos ranchando, nosotros tenemos que traer los catéteres hasta las suturas. Y hay hospitales que a veces no hay suturas finas para hacer estas normas, que son 5 ceros de vicriles o que no hay catéteres, pero ya normalmente hay, pues. Y también me tocó una vez que me hablaron así, también se llevaron un uréter, y en esa época yo tenía 47 más o menos, empezaba a usar lentes, pero no los quería usar por macho, ¿no? Y pues me hablaron de esa cirugía y sufrí, como no tenían idea, ¿no? Pues el hilo es muy delgado y pues dije, no, pues ya tengo que ir por mis lentes de presbicia, ¿no? Y sufrí mucho, pues, porque no veía la sutura y todo. Entonces, y en las emergencias así son, no te da tiempo de, espérame tantito, ¿no? El paciente lo tienen abierto, te hablan ahí, tienes que ir, ¿no? Desde entonces, pues ya traía lentes como todos entre el Costco, baratos por todos lados, ¿no? Pero sí, son etapas de la vida que nos vamos uno aprendiendo. Las urgencias tienes que estar preparado, ¿no? No puedes aferrarte a la juventud. Ok, bueno, cuando es de tercio inferior, esta es la paciente esa del cirujano que se llevó que con el colon se llevaron el uréter. Esta diapositiva la acabo de subir ahorita de mi WhatsApp porque como ustedes supieron me hackearon mi WhatsApp, perdí muchas imágenes.
Y esta ya se quedan las imágenes así, cuando tú las quieres entrar, cuando ya no existen, ya se borra, o sea, hasta aparece blanco, pues. Pero lo que se alcanza a ver aquí, que me interesa que vieran, es que este paciente le tuve que hacer un psoas hitch. O sea, como no había uréter y no alcanzaba para reimplantarlo, tuve que usar la vejiga para subirla. Y esta es la vejiga como plátano, ven, hacia acá arriba. La vejiga le hacemos una incisión, haz de cuenta, transversal así, y la suturamos longitudinal y la fijamos al psoas hasta acá, para que nos alcance el uréter a reimplantarlo, subiéndola. Entonces no se ve bien la imagen porque está así, pero cuando la aclara se veía, pues. Pero ya como no tengo WhatsApp, como no tengo esas imágenes de WhatsApp, la agarré así, y ahorita la subí. Y le hablé al cirujano a ver si la tenía, porque este es un correo que yo le mandé de la señora, pues. La paciente estaba bien. Entonces, me acaban de mandar el mensaje ahorita, no, pues la borré. Bueno, pues ya. Pero la tiene la paciente, pero pues ahorita la conseguí así de balazo, ¿no? Entonces, sí ven cómo, entonces se llama psoas hitch. Pero se pueden hacer otras cosas que son más complicadas, que son todas estas, un conejo de Boary, que es hacer un tubo de vejiga y cosas, que poner un pedazo de intestino, en fin, pero todo eso no de urgencia, esto ya se puede hacer después. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese momento? Como les decía, hay casos en los que decides pues no hacer nada, te esperas que el paciente se estabilice si está inestable, como el que vimos que había una fuga ahí que el cirujano decidió, pues no se dio cuenta. Y muchas veces el paciente, si no está estable hemodinámicamente, el paciente no orina, entonces no se da cuenta que hay una fuga o algo. Pero sí es importante seguir el trayecto de la bala, les digo a los cirujanos, y que busquen por todo lado donde tienen lesión, en el retroperitoneal les pulquen poquito nada más, ¿no? Y en otras lesiones endoscópicas, pues dejar un catéter ureteral cuando lesionamos el uréter. Y hay otras cosas más complicadas, pues por lo menos exteriorizar, como hicimos que a esa muchacha, la doctora, le tuve que dejar una nefrostomía, pues para que el riñón no se perdiera y después pensar qué se puede hacer, ¿no? O exteriorizar el uréter, tienes el riñón funcionando y ya después vas a ver qué haces. Si no tienes uréter, se puede hacer un autotrasplante y dejarlo, pero tienes que valorar cosas así, o a veces hacer una transposición de ureter, o sea, agarramos el uréter y lo cruzamos para atrás del mediastino y lo conectamos al otro cuando no tenemos mucho uréter. No nos gusta hacer mucho eso, yo lo he hecho una vez, porque te pones a pensar, si se llega a complicar la anastomosis y todo, de tener uno ya tienes dos jodidos. Entonces da miedo. Entonces dices, bueno, por lo menos tengo este y si no acaba en nefrectomía, pues... Entonces, pero bueno, son cosas así que tienes que valorar, ¿no? Y quedó bien ese paciente que le hice la transposición, pero sí da miedo, te pones a pensar, pues, de 1 a 2, ya te queda ahí, ¿no? Ok, vamos a pasar ahora a las mordeduras de animales. Las mordeduras de animales piensan que es algo raro, pero no es raro. Me tocó ver un bebito cuando yo era residente que llegó muy mordido de los genitales. Y ahí lo que pasa es que las mamás están lavando, tiene el niño en el portabebé, lo dejan por allá y lo entretenido. No se va a mover un bebé de un portabebé, pero tienen perro. Entonces la señora está descuidada, el bebé se hace popó y el perro llega, empieza a oler y eso es lo que pasa generalmente. Entonces, bueno, lo que pasó esa vez con ese niño, pero esa es generalmente la historia de por qué llegan bebés, o sea, mordidos de los genitales por los perros. Son bebés de 1 año o de meses, así, ¿no? Y pues con una mordida, pues, puede llevar todo o algo, o sea, es peligroso eso. Entonces, esto existe. Y esa es generalmente la razón. También me tocó, bueno, no, otros traumatismos, pero de mordidas, esa, ¿no? Ok, las amputaciones generalmente pues son broncas maritales o son vatos psicos que se hacen cosas. Pero también me tocó un niño que lo atropellaron que en la colonia, es la colonia porque lo fui a ver a su casa, en la Cañón de la Piedrera. El niño estaba jugando entre 2 carros y le dieron y con la defensa lo agarraron y le amputaron el pene y le quedó colgando de la pura piel. Afortunadamente, cuando llegamos a verlo, tenían el niño con un vasito con agua y tenía el pene. Y ya lo llevamos al hospital, lo operamos y el niño quedó bien, le reconstruimos, o sea, pegamos la uretra, pegamos los cavernosos y todo. Quedó bien el niño. Ahí existen problemas que puede haber estenosis a largo plazo de la uretra o puede haber un problema de disfunción de la parte distal del pene, pero generalmente en los niños, híjole, se recuperan muy bien.
Y después supe que el niño andaba en malos pasos. Después pregunté alguna vez cómo se iba con aquel niño. No, ese es un delincuentazo. Bueno. ¿Eh? No. Pues bueno, es que a veces uno pregunta. Bueno, esto es clásico, ¿no? Les va a llegar urgencias. El clásico. ¿A quién les ha llegado urgencias un paciente de eso? ¿Les ha tocado? ¿A alguno? ¿No? ¿Sí? Llegan. A mí me pasó. Sí, estaba yo cuando era estudiante allá en Guadalajara, ¿conocen la glorieta no de los cubos, una que está ahí una glorieta que tiene unos cuadros así y unas fuentes? No, pero hacia el sur, por López Mateos, no la Minerva. De los cubos le dicen. Entonces, a veces íbamos de maldosos y echábamos una bolsa de detergente cortada y hacía un chingo de espuma así como... Pero bueno, bueno, el caso es que... Pues ya pasó la patrulla, así, ya que se fue la patrulla. Pensé rápido, ¿qué hago? O sea, no, pues de una vez. Pero el problema es que la mayoría no hace nada y se queda así en ese momento. Se empieza a hinchar todo el escroto y ya no se puede hacer nada. O sea, está muy difícil bajarlo. Entonces tienes que anestesiar y bueno, me quedó ahí escoreado, pero luego se quitó, costras y ya, no pasó nada, ¿no? Y la patrulla no me regañó, no me vio. Total que lo que se puede hacer es conseguir unas tijeras después de los traumas para cortar costillas o cortar hueso, como alicata, y cortar esta parte del zipper para que ya se desprende y lo puedan sacar. Que generalmente nadie hace eso, lo que hacen es ponerle poquita kilocaína y se echan. Otra técnica que existe es cortar todos los dientitos para que se vaya abriendo el zipper. Ok, los traumatismos de testículos. Los traumatismos de testículos son frecuentes en dos situaciones. Una, los que manejan moto, por alguna razón, cuando tienen un accidente y salen volando, las lesiones de los genitales son frecuentes, del escroto sobre todo. Y la otra son malandros, policías que se dan balazos. Y no es pasional. Lo que pasa es que los güeyes se meten la pistola aquí. Y cuando la sacan, en vez de agarrarla de la cacha, a veces meten el dedo y se dan el disparo. Y me ha tocado más malandros que policías, la verdad. Porque son los que no saben usar un arma, no la usan. Los policías traen su funda y todo, ¿no? Entonces, y siempre, no, es que yo saliendo de misa y me dispararon, me asaltaron. Tú ves, sí, esa es la versión de ellos, pero está en la parte de arriba del pene y luego les da el escroto, pues. O sea, eso no, pues, se ve que es ahí. Bueno, sí, pero esa es la versión que dan, pues siempre. Pero son vatos y bueno, ahí lo que se puede hacer es tratar de reparar, aunque les quede un testículo más pequeño. Si se hace inmediatamente, se corta todo lo viable y se puede reparar. Me tocó un paciente, por ejemplo, que tenía lesionados los dos. O sea, a veces cuando está uno así, pues quítalo ya, ¿no? Que se quede con uno y pues, con uno puede poblar el mundo, ¿no? Sí, en realidad con uno puede poblar, no pasa que le digan el ungüe, pero no, de ahí no pasa, ¿no? Pero el problema es cuando están lesionados los dos. Tienes que repararle algo, tienes que dejarle algo, aunque sea un poco. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Es difícil que solamente esté el testículo, como les digo, generalmente a veces el pene y el testículo o así, ¿no? Los testículos. El diagnóstico del trauma testicular es fácil y difícil a la vez porque el ultrasonido nos puede dar datos. Lo que tiene que hacer el radiólogo es hacer un Doppler y revisar el ultrasonido yo digo la cáscara del huevo, la albuginia del testículo esté intacta. Si algo está abierto poquito, ese paciente hay que operarlo porque se va a pudrir el huevo. O sea, si está poquito abierto, está expuesto el material del testículo, que son células de Sertoli y de Leydig, eso se daña. Entonces hay que operarlo. Siempre que hay una ruptura de ese ultrasonido está muy feo porque es del libro, pero bueno, es muy importante que el radiólogo. ¿Por qué? Porque la exploración es muy difícil. El paciente trae un hematoma, tiene una bola grande ahí, le duele al tocar, no es como
como uno que se puede explorar y aquí está el epidídimo, aquí está esto. No, ahí no se puede porque les duele y aparte hay aumento de volumen por el hematoma. Entonces el ultrasonido es el que nos va a dar dicho y aparte con el Doppler nos va a decir si está irrigado o no está irrigado. Okay. ¿Cómo vamos de tiempo? Chingas. Ok. Las lesiones de la vejiga. Las lesiones de la vejiga se dividen en intra y extraperitoneales. ¿Sí entendemos ese concepto? Las extraperitoneales, ¿cuáles son más graves? No. Son las intraperitoneales. Entonces hay que, así se oye, pero hay que tener el concepto. Las intraperitoneales es cuando el paciente, como ese que le venía saliendo de un bar y lo patearon, entonces lo que le pasó a él es que se rompió y estalló la vejiga hacia allá. Moraleja, muchachos, cuando salgan del bar, vayan, hagan pipí. Si se pelean o chocan con el cinturón, se les va a estallar la vejiga. Y muchachas también. Entonces, hagan pipí antes, ya si algo pasa, pues tienen la vejiga vacía, no se les va a romper la vejiga. Este señor salió con la vejiga, una cuanta che se había tomado, lo patearon. Muy triste la verdad esa historia, porque... o sea, triste porque nos faltó experiencia para tratar eso. Entonces, vean ustedes lo que les digo de la fractura de la pelvis. 83 a 85% de las lesiones siempre... La pelvis protege los huesos de la vejiga, pero si están rotos los huesos de la pelvis, imagínense el golpazo que le dieron a ese paciente. Y ya me ha tocado operar pacientes que le saco pedazos de hueso dentro de la vejiga, pues, del golpe. O sea, de lo roto y todo. Entonces, ¿ya se fue Rubén? Bueno, aquí hay ¿no hay cirujanos generales? Ya no. Ah, está el doctor Rueda, que también es experto en trauma, estuvo muchos años en la Cruz Roja. Entonces, pero a los cirujanos sí eso sí se los tengo que decir porque a veces no agarran. Sí lo mencionó el doctor Arredondo, creo, en su plática. Cuando hay fracturas de los huesos de la pelvis y aparte de una lesión abdominal, entran, revisan al paciente por la parotomía y ven el hematoma y lo quieren explorar para ver si no hay una lesión de algún vaso. Antes había un protocolo de que los hematomas de tal tamaño, en tal parte, se tenían que explorar. Ya ahora, afortunadamente, no. Lo dijo ahí, pero lo menciono porque cuando alguien no tiene experiencia en cirugía de trauma, dice, pues hay un hematoma ahí, se ve todo morado, lo voy a revisar, a lo mejor tiene un vaso. El problema es que no, si tú tienes pulsos pedios, si tienes pulsos acá, es mejor no abrir ese hematoma. Porque no hay un vaso dañado. El sangrado está dado por los huesos de la pelvis que salgan cantidad. Entonces, si está rota la vejiga, entro por la línea media, reviso la vejiga y la suturo por dentro de la vejiga. No me pongo a explorarle afuera ni a rascarle. Queda la grasa y todo el contenido del hematoma retroperitoneal sosteniendo ese hematoma. Si yo me meto y lo abro, ahí lo que va a pasar, me tocó ver un paciente que lo operaron en un hospital privado, ya grande, el señor lo habían atropellado, 70 y tantos años. Y le exploraron el hematoma ahí y tenía fractura de los huesos de la pelvis. Y luego me pidieron entre consulta a mí por hematuria y las hilachas. Y sí tenía hematuria porque tenía una contusión en la vejiga y todo, pero no ameritaba cirugía ahí. Y lo que pasó con ese paciente es de que estuvo hospitalizado 1 semana, 2 semanas, sangre, esto, lo otro. A fin de cuentas el paciente hizo complicaciones, sirpa y todo, y falleció. ¿Por qué falleció? Porque el paciente... No paran esos. Si ustedes quitan eso, es lo que detiene el sangrado de los huesos de la pelvis cuando están rotos y más un osteoporótico. Entonces, hay que dejarlos así. Si le escarban y le quieren ver de dónde está la sangre, si hay una arteria ahí que le vas a ligar, no. Entonces, eso es una experiencia para los cirujanos. No hay que rascarle, dejarles eso así. Drenar la vejiga, eso sí, pero los hematomas pélvicos hay que dejarlos en paz y los vasos están bien. Porque sangre, y no se desangran en un día. 2 días, ponle sangre, otro paquete el día siguiente, pásale plasma, ahora los tiempos, y ahí está el viejito en terapia intensiva, taca, hasta que hace sirpa, complicaciones. Entonces, aquí es mejor el manejo conservador. Claro, si no tienen los huesos rotos, sí hay que explorar un hematoma, ¿no? Puede ser otra cosa. Pero casi siempre son los huesos rotos. Y sí lo puso ahí, y yo iba a hacer ese comentario, pero... lo quiero hacer hincapié porque está escrito, pero a veces la inexperiencia hace que nos falle esa situación. Vemos un hematoma, pues queremos explorarlo, ¿no?
Ok, las lesiones extraperitoneales generalmente se asocian a fracturas pelvianas. Las extraperitoneales, ¿qué quiere decir? Que no está involucrado el peritoneo. Entonces, Son solamente aquí abajo. Entonces, esas las podemos manejar mucho. Con manejo conservador, con una sonda. Cuando son lesiones penetrantes, a veces le digo, pues la bala atraviesa la pelvis, atraviesa los huesos, atraviesa la vejiga, a veces hasta el recto. Me ha tocado también, entonces tiene que entrar el cirujano. Y a veces ellos lo que hacen es una colostomía, porque reparar, como no es una bala, les digo, no es a veces recomendable andar reparando los intestinos en esa parte que hay mucha presión y que está muy contaminado. Mejor derivarlo y esperar a ver. Y en el caso de la vejiga, sí la cerramos, pero la cerramos por dentro, la dejamos bien derivada con drenajes y con una sonda de cistostomía. Ok, esta es una lesión extraperitoneal. ¿Qué significa? Que no se fue al peritoneo. Vemos cómo la vejiga se llena muy bien porque logra pasar del cistograma, y todo esto que vemos aquí, que nosotros le llamamos tatuaje, es la grasa perivesical en el retroperitoneo. Aquí uno de los errores que pasó con ese paciente fue que le hicieron el cistograma, le pusieron muy poquito contraste. La técnica es hay que agarrar una solución de 500 y ponerle 150 de contraste, diluirlo, pasarle de 500. Si le ponen poquito, a lo mejor se hace una bolita aquí chiquita y no alcanzas a ver si hay fuga. Hay que tomarle placas oblicuas porque la lesión puede estar atrás y hay que sacarle el contraste para ver si no queda esto que se llama tatuaje, que pegado en la grasa. Tú ya sabes que hay fuga, pero a veces la fuga es pequeña y se llena esto de contraste, que fue lo que pasó con ese paciente, por ejemplo, y nomás ves redondo y dices, no, pues no tiene nada de fuga ni nada. Pero ya que sacas el contraste, ves que quedó esto manchado adentro, se llama tatuaje, entonces esa vejiga estaba rota y está detrás de esta imagen, por eso no la ves. Entonces, híjole, en trauma necesitas un radiólogo experimental, o tú, y decirles, y revisarlo, o hacerlo tú mismo, porque ya cuando pasa o te piden entre consulta, pides los datos, no, pues no se ve bien, doctor. No, sí se ve, pero no, hay que pensar en todo ese tipo de cosas. Ok, esta es una intraperitoneal. ¿Cómo se llama intraperitoneal? Pues el contraste está regado acá entre las tripas, ¿no? Entonces, esta es una intraperitoneal. También con un diagnóstico tardío, porque ven que tiene orina inclusive adentro, el contraste se va más para abajo. Entonces, te digo, porque a veces inicialmente no tienen datos de irritación peritoneal, la orina inicialmente no irrita la vejiga, pues, el peritoneo. Le empieza a irritar horas después o días después. Sí, me parece que aquí debe haber todas las sesiones, el radiólogo siempre está involucrado en todo lo que hacemos y no vienen ya, no la agarran, esto es un hospital de trauma, el seguro social sí hay traumas, pero no tanto, o sea, y hay otras cosas, pues, eso que es parte de lo que hay que ver con los residentes de rayos X, y nosotros nos apoyamos en ellos, no tenemos experiencia ni con radiólogos tampoco, les digo, porque ya lo tienen que irse a ver los estudios y todo. ¿Por qué? Porque esto no es algo, como es diferente, como si los traumas son totalmente diferentes todos. No es como el hilo que te vean. En el caso del cáncer se ve así. Y esos son los cambios. Aquí no, todas las heridas son diferentes, todas las cosas son diferentes. Entonces, no hay más que estar, experiencia, no hay más que eso. Lo interesante de las lesiones renales es de que, inclusive a uno como cirujano general o los que tenemos contacto con pacientes traumatizados, es de que a la hora de tomar la decisión de qué hacer, es importante tener el apoyo del neurólogo. A mí sí me ha tocado quitar 2 riñones en pacientes con herida de arma de fuego, pero pues fue decisiones fáciles porque pues lo revisan y está todo dañado, una lesión tipo 4, tiene lesión de más del 50% del limón, ¿no? Aplastamiento, otro por lesión del vidrio, ¿no? Que ya dice que no se le puede hacer más por arma de fuego. Pero, por ejemplo, de las experiencias que he tenido fue cuando recién llegué, como al mes, un paciente con un accidente automovilístico, pero trae múltiples lesiones del intestino por el volante,
y veo el hematoma retroperitoneal expansivo, lo dejo en paz, no le hago nada, y le reparo lo intestino, y el paciente le dejo el drenaje, y a los 2 días empiezo a drenar 500, 600, 700 mililitros al día, ¿no? Y hay que no porque la inflamación peritoneal sea tan severa, ¿no? Y dicho y hecho, le hacen la hidromaquetura y se ve que hay fuga de la orina. Y ahí me acuerdo que me tocó manejarlo con el doctor Ramírez Ortega y lo metimos y tenía un estreñimiento de la penicilina renal. Y pues esa lesión muy compleja, ¿no? Porque en el primer instante pues no se le pudo hacer una reparación y lo único que se hizo fue poner un catéter doble copa y cerrarle lo más que se pudo la penicilina. Eventualmente dejó de drenar. Yo como ya del intestino quedó bien, ya no lo seguí viendo y realmente no supe si funcionó esa reunión después o qué le pasó. Pero a veces hasta autonefrentemia, ¿no? Le llaman que hacen, ¿no? Se cierra y hace que no se pierda la función, pero por lo menos no se lo quitaste al principio. Sé que no me pidieron mi opinión, pero se las voy a dar como parte de la bienvenida a los médicos internos, con el objeto de que creen conciencia pues, de la situación. Miren, el internado es parte muy importante de su preparación como médicos. Van a estar en un hospital. Hoy en día están, para mi manera de ver, demasiado cuidados, protegidos, derechos humanos y todo lo demás. Entonces, aprovechen esas ventajas que tienen para estudiar y tomar en cuenta que los pacientes son un libro abierto, pues. Así como lo están viendo, leen el expediente, revisen al paciente. A veces se vuelve uno muy distante, nomás leyendo el expediente y eso, pero ustedes, los pacientes aquí son nobles, o sea, aunque sean privados, son nobles, se dejan revisar, los pueden tocar, siempre con respeto, y pueden aprender mucho de ellos. Eso no quiere decir que todos los médicos que estamos aquí y especialistas somos infalibles. Ustedes pueden hacer algunos diagnósticos que pueden haber sido omitidos en urgencias o en el piso. En todos los hospitales así se trabaja, o sea, el médico interno, por eso es el internado, están ahí 24 horas, observan más al paciente, lo escuchan más que uno que es especialista que dura 5 minutos y vámonos. Entonces, hay servicios como medicina interna y otros donde a veces se ocupa explorar al paciente, buscar cosas, cotejar los laboratorios. Estudien, métanse bien en los casos. Para poder hacer algunos diagnósticos que a veces el especialista puede haberlos omitido. Eso es parte del entrenamiento. Y otra cosa que es importante de la que nadie les dice y se las voy a advertir yo, es de que la cantidad de gente que egresa de medicina general y entra a hacer especialidad pues no llega ni al 20% para hacer una especialidad. Esto no lo digo para que se desalienten, se lo digo para que aprovechen el internado. Cuando están aquí, está muy pesado, porque hacen guardias, y ya ni está tan pesado, porque hacen guardias. ¿Qué guardias hacen ese día? Por favor. Yo estuve, para que se den una idea, no me estoy quejando, pero yo hice guardias AD2, el internado y el servicio social. Ya no existe, porque dicen que son inhumanas, y sí, está la verdad muy pesado. Pero, hice mi internado en el Hospital Central Militar de la Ciudad de México, que es un hospital que tiene pues 30 y tantos servicios, como 1,500 camas, como 16 quirófanos y disciplina militar. Entonces, realmente de que se quejen de esas cosas, por favor. Entonces, pero les quiero advertir una cosa. Si ustedes no aprovechan su internado, por ejemplo, ven la programación de cirugías, hay una cirugía de corazón, una amputación, y ay no, se retarde, no, y ese doctor es bien lento, no, y ese doctor es bien pendejo.
Y entonces, van a acabar el internado. Pero cuando acaben su internado, van a ver que el internado era la única oportunidad en su vida de ver esa cirugía. Y si nunca entraron a una Corazón porque sacan bien tarde, si nunca entraron a la cirugía de trauma porque se tardan mucho, no van a ver nada. Y cuando alguien de sus familiares le dice, oye, es que me van a operar de la rodilla y pues sí, leí las notas, y hubo cirugías programadas, sí, pero nunca entré. Entonces, y así les va a tocar, hay cirugías que no les van a tocar. Entonces tienen que aprovechar al máximo y ustedes buscarlas, porque no les van a estar hablando. Ni aquí ni en ningún hospital. Porque a decir verdad, pues así que dijera el especialista que usted los ocupa, pues no los ocupa. Entonces, no lo tomen a mal lo que le estoy diciendo, se lo estoy diciendo para que tomen Conciencia que son ustedes los que tienen que tener la iniciativa de irse a meter a las cirugías, de irse a ver los pacientes, de irlos a tocar, de ver un caso interesante, a ver de qué se trata y meterme a ver al paciente y reinterrogarlo yo y eso. Pero si ustedes navegan ahí en el internado, pues van a terminar su internado y no va a pasar nada. pero Desaprovecharon la única oportunidad que tenían de ver cirugías mayores, de ver cirugías interesantes que quizás no las van a volver a ver nunca. Y cuando acaben en su consultorio, ya sea en otra especialidad o en medicina general, lo que sea, pues se van a acordar de que yo vi un caso de esos, pero nunca entré, y nunca entré, y nunca entré. Y no van a tener otra chance. Entonces, aprovechen este año que tienen internado porque no lo van a volver a tener. Y algunos de ustedes, fíjense bien, no se los digo de mala onda, no van a regresar a un hospital. Van a poner su consultorio, lo que sea, pero no van a poder trabajar en un hospital. O si trabajan en un hospital, pues en la consulta, pero no van a tener acceso al paciente hospitalario, donde están los de medicina interna, o medicina crítica, o quirófano y eso. Entonces, ahorita es cuando. Ya a veces se les acaba el año y se la pasaron paseándose con su café. series del otro lado, que los vean que andan súper blanco y eso, pues, van a desaprovechar eso. Nadie se los va a decir lo que les acabo de decir, pero aprovechen eso. Vamos a terminar con este tema. ¿Qué es lo de trauma? Estos temas son importantes, deberían estar aquí los de urgencias, que son los que les interesa, deberían estar aquí los de rayos X y cirugía general, porque es un manejo multidisciplinario. Pero bueno, en parte de la enseñanza, pues vamos a terminar. Esto ya lo vimos, ¿no? Las lesiones intra y extraperitoneales. Entonces, ya las extraperitoneales son las que no se rompe el peritoneo, que se queda ahí en la pelvis. Y la orina, al estar rota la vejiga, pues se sale al rectus, donde está la grasa, y no se mete a las tripas. Y entonces la ventaja de las extraperitoneales es que algunas, que son pequeñas, se pueden manejar con una sonda y se cierra la vejiga en reposo y el paciente le va bien. Manejando el hospitalario, cuando uno dice manejo conservador y reposo, no significa que el paciente se vaya a su casa, pero no requieren cirugía. Y las que son intraperitoneales, todas son quirúrgicas, porque la presión del peritoneo es menor y toda la orina se va a ir para allá, ¿no? Entonces, básicamente, ya aquí vimos la imagen. Esta que está aquí es una extraperitoneal. Vemos cómo al hacer el uretrograma, pues se infiltra el contraste. Parte entra a la vejiga, pero parte, como es la unión la que se rompió, que generalmente está causado por una fractura de la pelvis, que aquí no se ve, pero normalmente siempre hay una fractura de la pelvis en alguna parte, probablemente aquí o algo, ¿no? Entonces, la orina o el contraste se encuentra impregnado entre la grasa. Si este paciente le logramos pasar una sonda, si es que se pudiera, a lo mejor podría sellar esto que está roto. Y esta es una tomografía, pero aquí lo que se vería en una placa simple, se verían las tripas dibujadas así, la silueta alrededor, pues de las curvitas y todo eso quiere decir que está dentro del peritoneo como esta, ¿no? Es un intraperitoneo. ¿Okay? Ok, las lesiones de la uretra. Vamos a empezar a lo más para terminar la uretra. Como decía, la mayoría de las lesiones de la pelvis están relacionados a los huesos o sea, para que se rompa la vejiga tuvo que haberse roto primero la pelvis, generalmente. Si no es que en una contusión por una patada y estando la vejiga llena, que ya comentamos que antes de salir del antro tiene que ir a orinar, ¿no? Entonces, en este caso, aquí la pelvis hace como un cuchillo, pues. La pelvis tiene unos orificios, naturalmente los huesos, donde salen los vasos, donde salen cosas, y sale la uretra. Entonces, si eso se mueve, pues obviamente donde están las salidas naturales, que en este caso de la uretra, pues se va a seccionar, ¿no?
Esto se va a seccionar y aquí es donde se va a cortar y se va a separar esto, se va a hacer un gran hematoma aquí porque aquí hay vasos que corren muy grandes. Por ejemplo, la vena dorsal del pene drena aquí un plexo que a las periprostáticas que están aquí y esto sangra, pero cantidad. Y esto lo digo porque cuando nosotros hacemos cirugía radical de próstata para quitar eso, tenemos que ligar esto porque el paciente se puede, en 5 minutos. Le puede salir 3 litros. Entonces, al cortarse esto, se llena aquí de sangre. Si ustedes tratan de hacer un tacto rectal, no van a tocar la próstata que generalmente está aquí, es un dato clínico. Y bueno, aquí generalmente el que tiene fractura de los huesos de la pelvis tiene otro tipo de lesiones. Hay que derivar la orina con una cisostomía para que el paciente pueda orinar y si se puede en ese momento acercar la pelvis y juntarla aquí, a veces es muy difícil anastomosar, pero se puede tratar de pasar una sonda que se abre la vejiga, se pasa la sonda por aquí, a ver si podemos meterla acá, se jala con otra, se infla el globo y luego se trata de jalar esto para pegarla. Es una forma de tratar esto, ¿no? Ya me tocaba unos casos así. Este es un uretrograma retrógrado, se inyecta el medio de contraste, aquí vimos la sonda que se debe poner nomás en la fosita navicular con una sonda 14 o 12, se inyecta el contraste y vemos cuando está roto la uretra, pues que no llega, esto no está ni en el recto ni nada, está entre la fascia del dartos y en las fascias, no entre la piel porque está la piel, la fascia externa, luego está el dartos y está entre el dartos y las fascias que están ahí está tragado el medio de contraste. Ahora, ¿esto cómo lo podemos saber antes de que el paciente esté roto? La vez pasada, ¿cómo podemos sospechar que este paciente, cómo llega este paciente, cómo sabemos que este paciente, o cómo sospechamos que tiene la uretra rota? ¿Qué datos clínicos tiene? Usen su sentido común, no lo busquen así como en un libro que lo leyeron, usen su sentido común. ¿Cómo llega ese? A ver, anuria y hematuria no son compatibles. Hematuria. ¿No? Sangre en el meato, ¿cómo se llama eso? Sangre en el meato o uretrorragia. Porque si el paciente pudiera orinar, pues no estaría roto, pero este paciente no va a poder orinar porque si vimos la imagen anterior, este paciente no va a poder orinar. ¿Qué? Porque la orina se va a regar aquí, pues, si es que orinara. Entonces no está conectado, está roto. Entonces el paciente va a llegar con anuria, como dijo el doctor, pero va a llegar con uretrorragia, es decir, va a tener sangrado en el meato. Entonces, desde que el paciente llega y está goteando, como dijo Brenda, va a estar goteando en la uretra, esa uretra está. Uretrorragia con hematuria. Desgraciadamente, como les decía, ahí van unos vasos que drenan a las pudendas que se encargan de la erección del paciente. Y al estar seccionadas, pues se cortan esas arterias también, se cortan el paquete neurovascular y lamentablemente los pacientes, sabes que muchas veces son jóvenes, son accidentes de trabajo o atropellados. Muchos son atropellados y otros pues, les pasó un carro encima o tuvieron un accidente de trabajo que el montacargas y todo. Y es una verdadera pues tragedia, ¿no? Algunos si hay una sección total, pues sí, debe de haber, a veces se revasculariza un poco, pero no, la mayoría quedan con lesiones muy, muy importantes de impotencia y aparte, que aunque se reajustar o hay una anastomosis, pues se restenosa a veces, ¿no? Ok, eso que vimos fue las lesiones de la uretra posterior, que son caracterizadas por fracturas de los huesos de la pelvis. La uretra posterior es de la uretra membranosa hacia atrás y la uretra peniana es la uretra anterior, que es de la uretra vulvar, de la curva del pene y la del pene suelto, flexible o como quieren llamarle, esta parte de acá, ¿no? Que se mueven. Acuérdense que bueno, no están ustedes para saberlo, doctoras, pero el pene, la mayoría está enterrado. Aquí, este dibujo no está muy proporcionado, pero normalmente, y eso porque lo tuve que apretar así, se ven que está como flaco así, ¿no? Pero esta parte que está enterrado es 2/3, que el cuerpo cavernoso hasta los isquios, y la otra parte está acá afuera. Entonces, en este caso vamos a ver las lesiones de uretra posterior. Estas lesiones de uretra posterior son características de ¿quién? De moto, de los albañiles. Los albañiles, pues ya ves que están ahí trepados en los andamios, entonces a veces se caen y pues por no irse hasta abajo se cuelgan de lo que sea, de los tubos esos, y caen en los tubos.
y entonces a los albañiles les pasa esto con frecuencia, a los morros que andan en el skateboard, en la patineta, en esos tubos, híjole, pues los hemos visto muchas veces en video, ¿no? Entonces eso es lo que pasa, y aquí lo que va a pasar es que pues se va a romper la uretra que está en esta parte de acá abajo, en la uretra esponjosa que está debajo de los cuerpos cavernosos, y el sangrado aquí, el paciente va a tener uretrorragia, pero la sangre se va a quedar entre las fascias aquí del dartos y las fascias internas, en el escroto y todo esto. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues lo mismo que vimos hace rato, que sangrado en el meato, un hematoma perineal, y también con la lesión que hay, como está rota la uretra, muchas veces el paciente no puede orinar. Y entonces se debe hacer una uretrografía. Siempre que un paciente con uretrorragia sangrado en la uretra hay que hacer una uretrografía retrógrada. Clínicamente, ¿cómo lo ven? Hay una imagen muy característica de estos pacientes, que se llama hematoma en alas de mariposa. Cuando llega un paciente de urgencias y le vean esto, tiene rota la uretra anterior. Entonces, este es clásico de la caída en horcajadas. Pues. Se conoce como este está muy clásico, pero puede ser más pequeñito, nada más por aquí y morado. Y aparte el tiempo, o sea, si llega la primera hora, a lo mejor todavía no tiene esa hematoma. Esperas 1 hora, 2 horas, se va a empezar a poner negro esto todo y lo demás también, ya va avanzando el hematoma. Y la sangre que se está esparciendo en toda esa fase, ¿no? Entonces, esta es una imagen clásica, no se le va a olvidar cuando vean al paciente. Ok, ¿qué pasa cómo se arregla esto? Bueno, aquí hay 2 formas. De la urgencia, usted lo que se debe preocupar por el paciente que tiene lesionada la uretra es que el paciente puede orinar y se haga un diagnóstico. Entonces, el diagnóstico lo va a hacer con el programa retrógrado para ver si está rota la uretra anterior o posterior, si hay conectividad hacia la vejiga. Y ya después, y hay que derivar esa orina. ¿Cómo van a derivar la orina? Pues hay que hacer una cistostomía. Este es un paciente, vean ustedes, aquí está la sonda, pues. Se abrió el paciente, se le puso la sonda aquí en la... Este es hace 1 mes, 2 meses está el paciente. Se le pone la cistostomía y luego se hace una plastía después para unir la uretra que está rota o desplazada por vía perineal y se anastomosa la uretra, ¿no? Y este es otro paciente, si quisiéramos observar un poco aquí, este es otro paciente con estenosis de la uretra posterior. Este paciente lo atropellaron en una bicicleta hace como 30 años. Entonces, ya obviamente los huesos de la pelvis están consolidados, pero si se fijan no están muy derechos, pues. Y así se consolidaron porque tenía varias fracturas, pues. Y una de las secuelas que queda es que se va estenosando la uretra. La uretra, tenemos un problema hoy en día que la uretra, como es un tubo, si tú lo cortas o lo lesionas, o tú te cortas aquí, y no te la suturas de herida, ¿qué va a pasar? ¿Qué? Bueno, te va a cicatrizar, pero solita se va cerrando, ¿verdad? Entonces, si tú a un tubo lo cortas, pues se va a cerrar solo por naturaleza, por los mecanismos que ustedes tuvieron en patología de la inflamación, coágulo, costra y lo que es la cicatrización. Pero eso la cicatrización le va a llevar un costo, y el costo ¿cuál es? Que se retrae la piel. Y como es un tubo, va a ser una cosa que se llama estenosis, que son estas estenosis. Se empieza a hacer el tubo delgadito. Y aparte, isquémico. Por el golpe, pues se quedó pálido, no le llega sangre. Entonces no es tejido fácil de manejar, es tejido que lo puedes reparar, pero a veces no cicatriza bien. Ya nos metemos, la uretra es un poco para los de hecho ya se creó una especialidad que se llama cirugía reconstructiva neurología, y son los que se dedican a hacer este tipo de cirugías, porque hay que hacer, bueno, lo que hacemos es quitar el segmento que está dañado y hacer una mucosa oral, se hace un tubo de la uretra. No existen hoy en día uretras artificiales, es un problema que con todo el cultivo de tejidos se está haciendo, pero todavía no está tan avanzado, pues, para poder sustituir las uretras. Entonces, este paciente es un paciente que tiene una lesión como esta pequeñita aquí. No es que no traigo aquí, perdón. Y lo operamos y mejoró muchísimo. Hizo un pequeño callo aquí de cicatriz y eso ya se lo cortamos y ahorita está mejor. Pero siempre existe ese riesgo de que la cicatrización no sea muy buena. Ok, ya para terminarlo de esto, pues,
Este algoritmo es muy bueno que deberíamos de manejar en urgencias. Yo en la Cruz Roja les dejaba unos cartelones así de qué hacer con los pacientes. Y todos los médicos anteriores han explicado estos algoritmos. Llega el paciente con traumatismo cerrado. El que es abierto, pues como dijo el doctor Rubén, pues hay que meterlo al quirófano porque tiene una herida, hay que revisarlo, y sí es cierto. En la inmensa mayoría, ¿no? Ya vemos con los traumatismos renales que hay algunos que pueden matar inclusive conservadores, aunque sean penetrantes, pero porque nosotros no manejamos. Aunque la pipí es estéril, pero no se infecta a veces. No es como ellos que la tripa, pues el contenido intestinal y el colon, pues eso se va a infectar, se va a morir el paciente sin no operar. Aquí podemos algunos manejarlos conservadoramente, pero rápidamente, si el paciente tiene sangrado en el meato, ya lo vimos, hay que hacer un monitorograma y avisarle al doctor. Si el paciente no tiene sangrado en el meato, hay que ver si el paciente tiene hematuria, si pudo orinar o no, si no está en anuria. Porque si está en anuria, entonces hay que meterlo a tomografía porque probablemente tenga una fractura de la vértebra posterior, como vimos el dibujo que estaba seccionado y que la sangre estaba regando adentro. Si tiene hematuria, quiere decir que no está totalmente roto, probablemente. Si la hematuria es macroscópica, también hay que hacer un programa porque el sangrado puede ir de abajo, de arriba, de alguna parte. Si es microscópica, depende. Si no tiene mucha hematuria, pero el paciente está chocado, pues tiene otras lesiones o la lesión es tan grave de los vasos que ni siquiera alcanza a orinar. Entonces, el grado de hematuria lo vimos en la clase pasada, no va en relación a veces al grado de intensidad del traumatismo. Voy a pintar aquí como que le tapo aquí. Entonces, si tiene choque, pues a tomografía se puede, o si no, a quirófano. Y como quedamos en quirófano, si le pueden tomar una placa simple ahí acostado, lo van a lavar y operar, para que se dé una idea según las fracturas de las costillas o según por dónde viene la bronca, ¿no? Si tiene fracturas de los huesos de la pelvis, hay que hacer un cistograma miccional si el paciente es estable. Todo paciente con fractura de la pelvis, hay que hacer un electrograma para ver si no está rota la vejiga o la uretra o algo. Y si no hay fractura, pues observarla más, a ver si es poca la hematuria, mucho hacer un ultrasonido, se puede la tomografía, en fin. Entonces esto está muy claro. Ok, ya por último, más para acabar, vamos a ver los traumatismos del pene, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, ¿no? Bueno, el pene está formado por dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Entonces, normalmente el pene es raro que se lesione por traumatismos, a menos que sea, por ejemplo, en moto, que por alguna razón se desgarra esa parte de una lesiones del escroto del pene, o los balazos que les decía que son la gente que se para la pistola aquí, o algunos medios pasionales que también pueden ser. Pero es raro que se lesione el pene en su parte móvil, ¿no? Y cuando se llega a romper el pene, lo que se va a romper es esta capa, que es la capa albuquínea del pene, que es como la cámara de los cuerpos cavernosos. Cuando el pene está erecto, esto se pone duro, ¿verdad? Y al ponerse duro, pues entonces sí es susceptible de tener una fractura. Este es un paciente que operamos con un balazo, como les decía. Este es el clásico paciente que se faja la pistola aquí, se le da de sacarla, pues le dispara y pues se lesiona el pene. Lo que hacemos al operarlo y explorarlos es hacer una especie de circuncisión, bajar toda la piel para poder exponer donde está la herida y pues, limpiar todo esto, lavarle, porque esa fibrosis no le puede causar problemas en el cuerpo cavernoso, hay que lavarle bien, si no está lavado, y después cerrar lesiones con Vicryl, con una sutura muy fuerte, porque el cuerpo cavernoso es duro hasta para meter la aguja. El sinónimo de fierro no es gratis. Pero aunque es fierro, pues ustedes saben que el fierro, pues también con el calor, pierde el fierro. Entonces, aunque es duro, pues sí tiene sus debilidades. Entonces, este es el del balazo, las penetrantes. Ahora, las no penetrantes, o sea, las fracturas de pene. Aquí el caso clásico de la fractura de pene es cuando el pene está erecto, está teniendo relaciones el paciente y de repente hay un chasquido, que obviamente es porque no es como el valero, pues no cae donde debe caer, cae encima, y
pues lo rompe, ¿no? Y al romperlo, lo clásico clínico que va a decir el paciente es que se dio un rato y todo, y luego se empezó a hinchar, así como algo oaxaqueño, pero en realidad se pone una berenjena. Una berenjena se pone morado, rápido, se hincha, se inclina hacia el lado donde no está la lesión, obviamente, porque si sale la sangre por aquí, pues por otro lado sin la raíz. Y bueno, como hay muchas capas, afortunadamente, después de la albuginia está la de Coles, que se va a retener ahí el sangrado. Y bueno, este paciente, lo que hay que hacer es operarlo a la brevedad, ¿no? Ahora, el hecho de que se rompa el cuerpo cavernoso no excluye que se pueda romper con el esponjoso, se pueden romper hasta los tres, los dos cavernosos y el esponjoso. ¿Y cómo podemos sospechar que está roto el esponjoso? Esto es lo que hay que checar, ¿no? O sea, esto morado se pone morado y se hincha, y este no se hincha tanto, pero realmente se hincha mucho, es probablemente porque la lesión era pequeña. Probablemente, pero no fue pequeña, podemos ver. Y pues es la ureterorragia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que también se rompió la uretra. Ya exploramos al paciente y aquí vimos la uretra que estaba rota, y este es el esponjoso ya abierto, esto ya lo ve limpio y todo, y aquí está el cuerpo esponjoso, es la capa albuginia, la que hay que suturar, ¿no? Y ya empezamos a suturarlo, pues aquí suturamos la albuginia, y esto lo vamos a suturar aquí la uretra, hay que colocar una sonda, lavar estos coágulos que están aquí, y el paciente le debe ir muy bien, Si se tarda en operarse el paciente, ese coágulo queda fibrosis del cuerpo esponjoso, y entonces me queda un área que no va a tener, no es buen tejido erecto. Entonces es importante que los pacientes se operen rápido, ¿no? Y aquí pues una foto más cercana ahí de la uretra, es el cuerpo esponjoso, acuérdense, este es el cuerpo esponjoso y aquí están los dos, este es un cavernoso. Ya suturado, pues se ve así, ¿no? Bueno, aquí están algunos puntos y se ve el pene como circuncisión, está todo bajado aquí, pero luego lo regresamos y ya el pene nos debe quedar así, ¿verdad? Ya bonito. Si tenía todavía a veces mucha piel, a veces se la quitamos, normalmente tratamos de no quitarla porque no queremos complicar más. Este paciente ya tenía circuncisión, entonces no hubo mucho problema. Queda poco hinchado, después se va a deshinchar y ya con la sonda se queda unos días y no pasa nada. Si tiene mucho perfusión, pues a veces le hacemos una cirugía que se llama calzonera, que es abrir aquí un poco el prepucio redundante, porque queda muy hinchado y toda esta sangre ahí que está entre las fases, no la podemos quitar porque ya se metió a todos lados y esperar que se reabsorba nada más. Como me insiste, pues dice, no me ha crecido, pero negro ya lo tengo. Si se pone negro, pues se va a quitar, también lo hinchado, y va a quedar así. No se emocionen, va a quedar como estaba abajo de un tamaño. Pues ya, no sé si hay alguna pregunta. En realidad, los traumatismos estos son relativamente frecuentes, es decir, pasan y hay que hacer el diagnóstico rápido, tratar al paciente, que no se tarde en atenderse. ¿Qué tipo de recuperación para que no vuelva a ¿De cuál? ¿De fractura de pene? Como en 2 semanas el paciente ya puede regresar a su actividad normal. En realidad no es mucho tiempo, se cierra la albuginia watertight, o sea que no se escurre nada de sangre y ya, ¿no? Sí es muy obligado. En realidad la cirugía no es tan difícil, lo más difícil es dar los informes a los familiares. ¿Qué le pasó? Ay, porque lo operaron. Eso es lo más difícil, el procedimiento, la cirugía no es tan difícil. Y más cuando das todo el pinche informe y de repente llega una señora y dice, ¿y por qué le pasó eso? ¿Y usted quién es? No, pues soy la esposa de él. Eso está más difícil, pero bueno, en realidad la cirugía no es tan difícil, ¿no? Entonces, lo demás, pues, hay que nomás atenderlo rápido a los pacientes y les va bien, ¿no? Por ahí tienen una pregunta, pues. Sí. Sobre la lesión que mencionó, que se hacía con una lesión de mariposa, la ruptura de uretra, Sí. ¿en cuánto tiempo se forma? Eso pues varía dependiendo el tamaño de la lesión y el sangrado que tengas. Hay lesiones que son pequeñas, así. Esa que presentó
estaba grande. Sí, ¿Es cuestión de horas? ese es de horas. O sea, para verlo así, son horas. Ok. Son horas, sí. Son horas, puede ser que en 1 hora y media ya se vea eso, ¿no? Es que tardan en filtrarse, primero se hincha, pero para que se vea y no se transluce porque no es luz, sino para que se alcance a ver lo morado, pues sí se tardan horas, ¿no? De hecho, muchos pacientes los operamos y ya pasan al piso y al día siguiente está más morado y al día siguiente más morado, pues se me está poniendo todo morado. Se me está poniendo más morado, pero la sangre ya estaba ahí. Entonces, eso es un dato importante porque los pacientes piensan que van peor porque se les empieza a poner todo negro. Sí, digo, yo se los advierto, ya mire, eso se va a poner muy morado, no se asuste. Y aparte, es muy común que la sangre se va a los sitios de declive, ¿no? Entonces, si el paciente, por ejemplo, y eso no más pasa en esto, por ejemplo, en una cirugía de hernia o en cirugías pélvicas, o que están, hay un sangrado arriba del músculo, por ejemplo, en la grasita o en las epigas, las epigas están abajo, pero alguna vena de aquí, entre la grasa y todo, entonces empiezan a sangrar, se hace un morete aquí o acá, y luego empieza a bajar, y después se les pone morado, dicen los testículos, el escroto se pone morado, porque tiende a bajar la sangre por gravedad, y eso tarda días, o sea, pues hasta los 5 días después, a veces se pone morado eso, ¿no? Y pues hay que advertirse a los pacientes para que no se asusten, pero eso es un sangrado que está ahí y se va a absorber, ¿no? Un morete, pues, o sea, mejor conocido como moretón. ¿Tan común es las secuelas de impotencia o dolor después ¿De la fractura de pene? Fíjate que no. Dolor puede haber un poco por la fibrosis, pero no es tan importante. En realidad, si se hace rápido, te digo, el problema es que se tarda en llegar, porque a veces esto pasa en un pueblo, hay lugares donde no hay urólogo. Hay muchos lugares en el país que no hay urólogo. Y el cirujano general eso no resuelve esto. Entonces, se tarda el paciente en lo que va con el doctor rural lo manda con el pueblo, del pueblo al hospital, y, o sea, igual imagínate que te pasan San Quintín, por ejemplo, o andas de vacaciones en alguna parte, o sea, se tarda, o sea... Pero si se opera no hay mucha incidencia. No, si es rápido, va, se lava bien, se vuelve a cerrar el cavernoso y ya, pero si se tardas un día o algo, entonces se hace mucha fibrosis, aunque laves ahí en el cuerpo esponjoso, quedan los coágulos ahí viejos y luego se hace fibrosis, entonces este tejido es tejido esponjoso, pues muy vascularizado, se queda fibrosis y luego ya no se distiende bien, pero normalmente si se opera rápido no hay mucho problema, ¿no? Así es. Respecto a la fractura de pene, ¿qué volumen de sangre pueden llegar o hasta qué volumen se pueden llegar a contener las fascias? O sea, como, ¿qué pérdida de sangre puede haber? 200, 300, así que se choque o algo, no. Sí, porque las fascias lo contienen, pues, porque por eso presenté las fotos en la anatomía, está la fascia de aluminio, ¿no? La fascia interna, luego está el dardos, la fascia de Coles. La fascia de Coles juega un papel muy importante, pues, esta fascia, mira. Y esa contiene muy bien. Cuando entra en la cirugía, bueno, en una cirugía se ve, en otra no te pasaste. Entonces, esa va a contener mucho, pues, ajá, bueno, aquí están el datos, todo eso, aquí se va a romper esto y más o menos, fíjate cómo hay unas fases alrededor, eso lo va a contener. Pues. Aquí están datos, esta va a contener, lo que se rompe de aquí se va a quedar entre estas capas. No es tanto desagrado, sí se ve aparatos. Inclusive como está entre las fascias se lava un poco, pero no puedes andar, se ve toda la grasita, la fascia morada, pero se queda ya después se absorbe, no es mucho. Yo no creo que ni llegue ni a 200, la verdad. Pero sí pasa eso, que luego se escurre, que se escroto y así, o sea, después se ve el morete aumenta. Eso sí hay que repetirlo también porque es eso. Entonces sí. ¿Alguna pregunta? No se escucha porque yo casi llega un paciente y se voy a dejar los informes. ¿Qué le pasó? ¿Qué le operaron?
¿Qué tanto solicitan estudios de potenciales de poder maternal? Generalmente, hace mucho que no hago yo, no lo llevo a hacer, pero pues, los dejan ustedes, ya va y ya queda como decían estudiando. Pues sí, o sea, es que en realidad, pues hace falta, como dices tú, documentarlo, pero pues si no se paga, pues está roto. Y tienes una lesión que se rompió el hueso, pues se rompió, o sea, pues no, ya tienes el resultado de, ¿no? O sea, falta demostrarlo, pero Y para pronóstico, mal. no, pero no, ni para pronóstico les piden, para decirle, Pero a ver, la pregunta sería, ¿por qué no se pide para el? no, o sea, supongamos que se lo pedimos y lo dice, sí, pues no hay paso ahí. No, claro, no, pero pudiera. Sí, mira, nosotros tenemos sí, puse ahí, ¿no? Que a veces les damos un año para ver si recuperan algo y eso. Si al año no recuperaron nada, y aunque es muy difícil hacer, o sea, no existe hoy en día una técnica para lastimar los nervios. No hay, entonces, no hay. Una cosa que no se ve a simple vista ni nada, entonces el nervio ahí no se ve a simple vista. Es el paquete, ¿no? Que si está roto, pues ni siquiera las arterias, o sea, son muy pequeñitas, son pequeñas relativamente, pero no como para usarlas y eso. No, ahí lo que se hace es que, entiendo cuál es tu pregunta, la solución es poner una prótesis al paciente. Es una prótesis del pene y como el diabético que no tiene erección, pues ya va a tener erección con la prótesis. Y como la sensibilidad está bien, no le afecta nada, el paciente siente lo mismo y todo. El problema es mecánico, porque no hay nervio y no hay arteria que llenen los cuerpos cavernosos. Entonces una prótesis soluciona el problema. En realidad muchas de las cosas de medicina así somos, o sea, nos vamos a solucionar el problema porque es una litiasis, todavía no sabemos por qué se hacen piedras, por qué se hacen piedras de un lado y del otro lado no, pero sí sabemos romperlas con láser, con esto, con otro, y resolver el problema, pero todavía no sabemos por qué se hacen piedras. Entonces es igual que aquí, o sea, a veces el shortcut es solucionar el problema y nos hace más fácil, muy igual de cáncer y todas las cosas que todavía no sabemos, pero pues hay quimios y todo, entonces este es un caso así como ese que dices, pero en realidad pues sabemos cómo solucionarlo. Entonces vamos a lo que es más fácil. Entonces, ¿tengan alguna otra duda? Jóvenes. Jóvenes que se van al servicio social, que son los VIP 2. Y ahorita sí está completo. VIP 2. Prácticamente esta es su última sesión. ¿Alguna duda? Bueno, como ya lo comentó el doctor, pues sí son lesiones muy infrecuentes, tener mucho cuidado. Lo que les he dicho siempre es, primero, pues no hacer daño. Si no saben hacer algo, no lo hagan. Nos estaremos viendo entonces el próximo miércoles.